Bien. En el ejercicio pasado dijimos digamos, a hacer dos programas. Ya estamos acá. Bien. Dijimos, vamos a hacer este ejercicio primero. Hacer un programa que pida al usuario un número entre 236 y 298. Verificar que el dato ingresado sea correcto, luego calcular. Esto, nada. Primero, esto se hace gran problema, digamos, que lo hacen problemas más chiquitos y vamos haciendo uno por uno. Hacer un programa que pide al usuario ingresar un número entre 236 y 298, ¿no? Esto es fácil, lo podría haber hecho con HTML. Yo acá tengo, bueno, el ejercicio anterior que ya lo había hecho. Tenemos un formulario, le pusimos una clase, ID, para poder llamarlo, un label, o sea, esto es propio de un formulario HTML, con un input number nada, acá está la verificación, que tenga un mínimo de 236 y un máximo de 298. Digamos, esto hasta acá es fácil. ¿No? Nosotros ahora tenemos que llamar estos elementos, digamos, vamos a tener que, ¿se acuerdan de todas las verificaciones que hacíamos para poder llamar elementos del DOM y manipular los valores que tengan? Acá ya lo teníamos, ya lo tenía yo. Me detengo en en las partes importantes, ¿no? Por ahora esto es bastante básico, ¿no? Acá estoy llamando el valor número, getElementById, prime number, ¿no? GetElementById, prime number. Acá, ¿a quién estamos llamando? Prime number es este input, ¿no? Perdón, ID, prime number. Entonces ahí tenemos ese elemento. Después necesitamos el formulario, que tenemos for number, es este acá. Estamos llamando mediante este ID for number. Que ahora vamos a usar un evento propio de los formularios, ¿no? Después, resultado final, esto es otro elemento también que vamos a necesitar. Acá vamos a mostrar el resultado. Después tenemos el cuadro resultado, o sea, ahí tenemos dos cosas. El resultado final es un párrafo vacío, acá vamos a insertar, digamos, nuestro resultado, y después el class resultado viene por una cuestión de, vamos a manipular, digamos, este elemento también, digamos, por eso lo llamamos acá, resultado final, llamamos al párrafo vacío y su contenedor, su elemento contenedor, digamos, el cuadro resultado. Esto también necesitaríamos tener un CSS. Lo voy a poner acá nomás. Estoy pidiendo unos estilos nomás para... Esto lo tenemos acá. Tenemos que estar... Genial, acá lo tenemos. Entonces, bueno, esa es la estructura HTML básica. Tenemos para comparar entre 236 y 298. Verificar que el resultado ingresado sea correcto. Bien, acá nosotros podemos hacer una verificación. Primero, importante. ¿Qué tenemos que capturar nosotros al ingresar un número acá, ¿no? Cierto número, y después enviar. Este botón enviar, viene de este input type, que es un submit. Por eso en HTML este tipo de input se representa así, es como un botón, digamos, para enviar el formulario, submit. Y nosotros lo que podemos hacer entonces con esto, capturar el evento. ¿Cómo lo capturamos? Vamos a decir, por ejemplo, vamos al elemento, ¿no? Tenemos el elemento form, acá, llamado todo esto. Y nosotros vamos a capturar un evento, entonces ponemos form number, add event listener, ¿y qué evento capturamos? Vamos a capturar el submit. Entonces, cuando se capture el submit, nos va a ejecutar algo, ¿no? Digamos,
Primero, lo importante, propio de esto es algo, una característica de HTML. Cuando uno aprieta Submit, digamos, se reinicia la página, o sea, se reinicia, se refresca, digamos, por una cuestión de que es el navegador espera una consulta a una API o lo que sea, una inserción de algún tipo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a hacer un prevent default. Que esto, lo habíamos hablado, creo, es la manera de prevenir el default de los eventos, digamos. Prevent default. Solo esta función se hace de esta manera. Se pasa como parámetro el evento, el E, digamos, haciéndolo de esta manera, el navegador sabe que estamos pensando en el evento, digamos, en este caso en el evento submit, y vamos a hacerle un prevent default. ¿Por qué? Porque los eventos, como habíamos hablado, tienen su default, digamos, cuando uno ingresa una tecla, por ejemplo, nosotros podemos capturar el evento onKeyUp, que quiere decir cuando se presiona una tecla y se levantó, ¿no? Nosotros podemos capturar el evento, pero el default va a ser que el navegador ingrese, ¿no? Esa letra se imprima por pantalla. Con el prevent default uno evita eso, digamos, evita lo que hace cada evento, digamos, por sí solo, digamos, ¿no? En el caso de una tecla que ingresa la letra, nosotros prevenimos que se muestre esa letra, ¿no? Si solo queremos capturar el evento y no mostrar nada, como en este caso. En este caso solo capturamos el evento submit, pero no se va a reflejar la página justamente por esto que necesitamos, ¿no? Después, tenemos var input val, valor número, value. Acá, ¿qué estamos haciendo? Usamos uno de los métodos propios de JavaScript, que ya hemos hablado la clase pasada, .value, o sea, llamamos al valor número, que es el element by ID prime number, es este, que dijimos, y le vamos a extraer su value. Este punto value es algo que podemos usar, digamos, no en todos los elementos, en este caso corresponde porque es un input, o sea, se debe ingresar un valor, digamos, y nosotros después eso lo depositamos en var input val, valor número value, ¿no? Y ahora nosotros podemos hacer una segunda verificación con JavaScript, aparte de la propia que ya tenemos en HTML. Esto no nos va a dejar enviar formulario, pero supongamos que queremos verificarlo de nuevo. Vamos a hacer un if de if input val mayor a o igual a 236, dijimos. Ahí comparamos que sea mayor a 136, and, usamos el operador and, los dos ampersand, y decimos input val sea menor o igual a 298. Ok. Después, nosotros tenemos esta función, esta yo la saqué, digamos, es solo para conseguir el rango, digamos, esto nos retorna un array. Esto no es importante saberlo porque acá, nada, hay cosas más avanzadas, pero nada, es propio también de JavaScript, de cualquier lenguaje de programación en realidad, hacer consultas así sobre documentación de cosas que ya hayan hecho. Esto lo saqué, por ejemplo, de Google, busqué, por ejemplo, conseguir el rango de un número y acá te tira un snippet, digamos, una porción de código que nos ayuda con esto. Esto nos va a conseguir el rango, ¿no? Esto es una función, declaramos la función de esta manera, como JavaScript moderno, digamos, como decíamos, que va a tener un mínimo y un máximo como parámetros, le vamos a pasar un mínimo y un máximo como parámetro. Esto es una arrow function, como podrán ver, es una arrow function, después acá se ejecuta, esta es la función importante, digamos, acá nos retorna un array, ¿no? Por eso esta función acá, con con el rango de números que vamos a tener, digamos. Nosotros acá podemos hacer, por ejemplo, yo acá lo puse como resto. Nosotros tenemos un resto, ¿no? Y nosotros le pasamos el rango, vendría a ser el mínimo, 193, que dijimos, y el máximo vendría a ser el input val, ¿no? Entonces, nosotros hagamos un console log de resto y ingresamos un 245, ¿no? Un valor que se puede. Lo enviamos, ahí lo envié,
podrán ver que no se reseteó el valor de, si no estuviese el preview default, esto se resetea porque se presume un envío de formulario, entonces los datos se resetean. Y acá tenemos el array desde a partir de 193, 124 hasta 245. ¿Okay? Con esa función, ese snippet ahí que saqué de Google, estas cosas, ahí había un montón de opciones, así que eso no, eso es algo bueno que tiene JavaScript, hay un montón de documentación. Entonces, ahora tenemos el resto. Bien, tenemos que, dijimos, verificar que el dato ingresado es correcto, la suma de los números múltiplos de 13 comprendidos entre 193 y el número que ingresó el usuario inclusive. Tenemos que calcular, hacer una suma, ¿no? De todos los elementos que cumplan cierta condición comprendidos entre 193. Y nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos un array, digamos, así que se pueden imaginar que nosotros podemos recorrerlo con un for, por ejemplo. Vamos a hacer un for, variable i igual a 0. Mientras i sea menor a resto.length, y vamos a hacer el incremento, vamos a decir, vamos a hacer algo. Primero, antes de crear antes de ingresar en este for, tenemos que nosotros vamos a crear las variables múltiplos, ¿no? Suma múltiplos, que va a ser igual a 0. Entonces, la variable va a iniciar valiendo 0 antes del for, y después va a pasar por el for, y nosotros acá es donde la vamos a modificar, digamos. Y vamos a decir, if resto en la posición i, el resto de esto, o sea, si el resto de esto es igual a de 13, ¿no? Con 13 es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Decimos, este es el operador que yo les había dicho que pueden usar. Para saber si un número es múltiplo de 3 o no, simplemente le sacamos el resto, que esto es, digamos, se divide este número que le pasamos acá, digamos, en la primera iteración va a ser valiendo 194, después en 193, perdón, en la segunda 194, 195, etc., ¿no? Eso va a ser este bucle. Por cada bucle, por cada vuelta que da ese bucle, va a ingresar en este if, ¿no? Y va a comparar el resto en la posición i. Si se acuerdan, nosotros así llamábamos a los arreglos, al cierto valor de algún arreglo. Digamos, en la posición, nosotros acá le pasamos qué posición queremos que nos imprima, ¿no? Entonces, en la primera iteración iba a valer 0, así que bueno, va a pasar por todo el bucle, etc. Y acá resto entre corchetes i va a valer 193. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo extráeme el valor que esté en la posición i. En este caso, i vale 0, así que va a llamarle a la posición 0, que era 193, la primera. En la segunda iteración, después del incremento, i ya va a valer 1. Entonces, va a buscar el resto en la posición 1, que en este caso va a ser 194, y así. Por cada uno de esos va a sacar un resto de 13, y a los que dé 0, en este caso, nosotros le vamos a decir a suma múltiplos, agregame, este es un operador adición, digamos, se puede hacer, porque si nosotros ponemos igual solamente, resto i, por ejemplo, va a pasar? Se va a resetear cada vez que ingrese todos los valores, cada vez que ingresa el bucle, suma múltiplos, va a valer lo que valga el último valor, digamos. ¿Por qué? Porque simplemente le decís, igualámelo a esto. Entonces, obviamente va a tener ese valor nomás. Cuando nosotros le ponemos el más, adicionámelo. Aparte de lo que ya tiene, agrégame esto. Entonces, ahí estamos sacando los restos, los múltiplos de 13, ¿no? Vamos a ver. Un console log de suma múltiplos. Acá, 236, enviar, y nosotros tenemos 858. Esto, nada, nos está sacando los números entre 123 y 236, lo que es un múltiplo de 13, lo sumo. Bien, tenemos eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Escribir el resultado dentro del cuadro gris, que al hacerle clic cambia azul si el resultado es mayor a 168, cambia celeste si es menor o cambia rojo si es igual, ¿no? Entonces,
Vamos a agarrar y vamos a llamar a nuestro P, nuestra variable, nuestra etiqueta que nosotros dejamos vacía, donde podemos insertar nosotros el resultado final, que la tenemos acá, resultado final. Entonces, resultado final, append, podemos usar este método que hablamos el otro día, esta función, para agregar cosas a algún elemento, y vamos a pasarle suma múltiplos. Entonces, ahora yo 236 hago enviar, y ahora el 858 se me imprime por acá, en este cuadrito. Y después tenemos que verificar ciertos valores, ¿no? Si esto es mayor o menor, cambiar los colores en base a eso, como dijimos. Dentro de un cuadro gris, que le hacerle clic en azul si el resultado es mayor a 1638. Para eso llamamos a justamente este recuadro, ¿no? El div contenedor, que vendría a ser toda esta parte gris, ¿no? El resultado lo insertamos ahí, pero todo esto es el cuadro selector. El cuadro resultado, perdón. Y nosotros vamos a llamar otro elemento ahora. Otro evento por separado. Vamos a decir cuadro resultado add listener con clic. Cuando se haga un clic, vamos a hacer una función if. Nosotros acá, ¿qué podemos hacer? Recorrer, podemos navegar entre los pares, entre el hijo, digamos, del cuadro resultado, podemos buscar el P, por ejemplo, y decirle, buscamos, por ejemplo, de cuadro resultado, buscame el P, y dentro del P, decime el inner text que tenga, y en base a ese inner text nosotros hacemos comparaciones, etcétera. Pero nosotros ya tenemos, lo llamamos acá en el resultado final, así que podemos usar directamente esto. If resultado final, no sé si lo pusimos, ajá. Vamos a usar una función antes, por las dudas, parseInt se llama, no sé si la vimos ya. Esto es para hacer de todo un número entero, digamos, porque se acuerdan que nosotros vimos que un número podíamos ponerlo como, por ejemplo, como un string, entre comillas. El programa lo iba a detectar como un string, ¿no? Lógicamente, pero nada, es un número y capaz lo usan para representar números, pero después el programa no es número y por eso no se dan las verificaciones. Entonces, por eso cuando hacemos este tipo de operaciones está bueno usar el parseInt. Y decimos resultado final punto inner text. Nos va a retornar el valor, y si es mayor a 1638, si el valor es mayor a 1668, entonces podemos decir que cuadro resultado style background color igual a, dijimos que esto tenía que ser, cambie a blue. Bien, ahora, dijimos también de que si es, cambia a celeste si es menor. Else if, podemos usar otro if, ¿no? Esto es como poner un if debajo, pero nada, es la sintaxis propia de JavaScript. Está bueno siempre que lo podamos usar, lo usemos así, como corresponde, en el else if. Y decimos if parseInt resultado final punto inner text menor a 1638, vamos a decir que nos cambie el resultado, el color, el cuadro resultado. Le decimos style.background color igual a light blue. Y después else dijimos que si no es igual, si es igual a 1638 cambia a rojo, ¿no? Entonces, acá hicimos dos comprobaciones, si es mayor o si es menor. Entonces no haría falta hacer una tercera comprobación, simplemente ponemos un else, porque si es mayor y no es menor, entonces es igual. Entonces ahí le decimos cuál es el resultado, punto style, punto background color, igual a red. Tenemos esto acá, vamos a poner un número cualquiera, 167, 1365, cliqueamos y se pasa a celeste. ¿Por qué? Porque comprueba que esto es 1628, entonces lo cambia a celeste. Nosotros aumentamos el número, vamos a decir 295. Perdón, acá tenemos también que
hacer un resultado final, inner text igual a... ¿Hacemos esto? Porque miren lo que pasa acá. Yo, sin esto, yo cuando agregaba los resultados, eh, me ponían uno por el lado del otro. ¿Por qué? Porque nosotros acá simplemente le estamos diciendo, haceme un append, ¿no? De suma múltiplos, o sea, de este número que estamos creando acá en resultado final. Entonces lo va a ir agregando, agregando, agregando por detrás. Eh, Siempre, ¿no? Entonces, con inner text vacío, nosotros que le decimos en cada vez que cada vez que ingresen esta función, primero vacíame el resultado final, o sea, el resultado que tenía antes, ya está, no me interesa. Así que, nada, vacíamelo y después sí hacemos una append del último resultado. Entonces, ahora sí, 295, vamos a decir, es mayor a 1668, así que cliqueamos y es igual a rojo, perdón, a azul. Y si nosotros ponemos 170, por ejemplo, esto acá no está funcionando. Ah, no guardé, perdón. 170, vamos a decir, vamos un poco más. 1678. Entonces, cuando ingresamos a 173 nos da 1678. Y si cliqueamos, nos deja rojo el recuadro. No sé si hay alguna duda con este ejercicio hasta ahora. Ya estaría finalizado. Genial. Bien. Y el segundo ejercicio, vimos que nosotros teníamos que hacer un programa que la planta tiene 11 máquinas compactando. El programa le pide al usuario que por cada máquina la cantidad de bloques compactados en el día, verificar que los datos ingresados sean válidos, números iguales o mayores a... Genial. Esto acá, esta parte no voy a detener mucho. Se imaginarán, podemos hacer con mucho HTML, ¿no? Copiamos el formulario. Voy a copiarlo. Esto lo comento para que lo tengan de referencia cuando suba el trabajo, todo esto finalizado. Y acá ingresamos las compactadoras, ¿no? Compactadora 8, cada una tiene su propio ID, son todas required, así que hay que ingresar un dato en cada una, y todas tienen un mínimo de 0. Esto hasta ahora HTML básico, ¿no? Y acá no me voy a detener tanto, creo que en el ejercicio anterior quedaron claras bastantes cosas. Vamos a hacer una solución. Y acá ponemos esto. Bien. ¿Qué tenemos en el script este entonces? Algo así. Tenemos las compactadoras, ¿no? Form compactadoras, acá tenemos el elemento, el formulario, mismo funcionamiento que el anterior. Hacemos un event listener del submit, hacemos un prevent default para que no se nos actualice. Después, compactadoras, get element by class name. Este me interesaba porque tenía esta particularidad que nosotros tenemos que llamar a varios elementos HTML, ¿no? Si nosotros hacemos get element by class name, nosotros lo tenemos en compactadoras. Hacemos un console log compactadoras y vamos a tener acá todas nuestras compactadoras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es un arreglo, entonces es diferente el tratamiento que nosotros le damos a que si fuese un ID. ¿Cómo vamos a, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos las compactadoras, después tenemos porcentaje cumplido. Bueno, esto es un elemento que copié yo, o sea que esto es para poner los porcentajes. Esto es mismo caso igual que el ejercicio anterior, son simplemente dos div, es un div con dos párrafos, que ahí vamos a insertar ciertos valores. Porcentaje cumplido, bueno, eso es lo que vimos recién. Compactadoras array, acá tenemos un array vacío, porcentaje cumplido inicia en 0,
y porcentaje incompleto inicia en 0. Acá también, mismo funcionamiento que el anterior. Vamos a hacer una adición a todo esto, una adición de porcentaje para después recolectar el porcentaje final de cada uno. Entonces, tenemos un array de elementos por compactadoras, Admission, Submit, Function y Prevent Default. Y después acá hacemos un bucle y tenemos por compactadoras.length. En este caso estamos haciendo un bucle sobre la cantidad de compactadoras que tenemos, el valor este que decíamos recién. Console, compactadora 1, compactadora 2, etc. Dejo ahí para que podamos verlo después. Y ahora, ¿por qué decía yo que el tratamiento es un poco diferente? Porque antes nosotros, para sacar el resultado, simplemente poníamos el nombre del elemento que nosotros queríamos y le decíamos un punto value. ¿Por qué? Porque era uno solo. Entonces, no había que llamar el elemento en cierta posición, en uno solo, así que por eso era más fácil. ¿Cuál es la diferencia acá? Que nosotros hacemos un bucle for, y insertamos la compactadora, ¿no? En la posición I. Eso quiere decir, bueno, de vuelta el funcionamiento de un bucle no arranca en 0, así que primero va por la primera compactadora, después pasa por la segunda, etc. ¿Y qué nos va a depositar entonces el número? La compactadora en la posición I, o sea, esto son todas las compactadoras, o sea, la compactadora en cada una de sus posiciones, y vamos a insertar el value. El value, bueno, el value del input, eso lo tenemos acá en número. Después tenemos, dame un segundito que voy a conectarles el cargador. Ahora sí. Y después, nosotros, ¿qué le decimos a compactadoras array? Este es un arreglo que nosotros iniciamos vacío. Hacemos un push de parseInt número. Entonces, tenemos el valor y nosotros lo vamos a depositar en compactadoras array. Vamos a ver, por ejemplo, que nos retorna compactadoras array. Fuera. Ingreso, 12. Enviar. ¿Qué tenemos acá? Pueden fijarse ustedes. 12. Tenemos 12, 12, 2, 12, 121, etc. Todos nuestros valores que nosotros pusimos en la compactadora. ¿Cómo lo hicimos? Con esta pequeña función acá. Como decía, depositamos el valor de cada input, lo depositamos en number. Ese number lo pusheamos a un array que estaba vacío, porque ahora vamos a ver por qué nos sirve tener estos números todos en un array. Después, acá llegamos a esta parte, comprobamos si son menores o iguales a 14, porque esa es la mínima, digamos, para calcular qué porcentaje tiene completo. Y nosotros acá decimos if number mayor o igual a 14, y decimos a var new percentages, o sea, nuevo porcentaje, que nosotros acá, esto después nosotros lo agregamos, ¿no?, en porcentaje cumplido, nosotros acá lo iniciamos como 0. Entonces, si número es mayor a 14, creamos una nueva variable, nuevo porcentaje, que sea 1 por 100 dividido compactadoras.length. Esto es, digamos, la regla de 3 simples básica. Esto es para sacar qué porcentaje es de 11. 1 de 11, ¿no? O sea, 1 por 100 dividido compactadoras.length, que son 11. Dijimos que esta es la longitud, ¿no?, de un array, y nosotros tenemos 11 compactadoras, así que 11. O sea, básicamente, si 11 es el 100% de compactadoras que hay, ¿cuánto es el 1? ¿No? En este caso nos va a dar, creo que es un 9, algo por ciento, ¿no? Y nosotros después adicionamos ese porcentaje a porcentaje cumplido, que después nosotros lo agregamos acá, ¿no?, con este operador.
Después hacemos lo mismo con porcentaje incompleto. O sea, cuando es mayor a 14 vamos a decir si sumámoslo a porcentaje cumplido o no. Else no se cumple que es mayor a 14, va a ser a porcentaje incompleto, lógicamente. Y es lo mismo, misma operación, mismo porcentaje, ¿no? Que representa una compactadora que no cumple porcentaje y lo agregamos acá. Después, acá en cumplido format, lo que yo hice fue usar esta función toFix2. Esto es simplemente para que cuando sea un número con coma, digamos, la cantidad de decimales que tenga sea 2, o sea, de posición de decimales que tenga sea 2, básicamente, pues si no puede ser un número muy largo. Después, hacemos un cuadro cumplido de inner text, ¿no? Para limpiar todo el cuadro que tenemos, podemos verlo acá. No tenemos el cuadro, no sé si lo copié. Sí. Ah, necesitamos también los estilos. Bien. Entonces, hacemos un cuadro cumplido inner text, nos va a vaciar el cuadro y ahí sí nos va a ingresar, nos va a hacer un cuadro cumplido de append, cuadro cumplido, bueno, como vieron acá, es eh, este P, lo tenemos, ajá, está bien. Porcentaje cumplido es este P, cuadro cumplido, un porcentaje completo. Y nosotros le decimos, hacemos un inner text, vaciame, nos va a vaciar este párrafo, lo va a dejar vacío siempre que pase por ahí. Y después, así se hace un append de un completado. Esto es interesante porque acá estamos haciendo una concatenación, que ya lo habíamos hablado, como concatenar strings en este caso con variables JavaScript. Ponemos completado, dos puntos, igual cerramos comillas, abrimos un signo de más, ahí podemos incluir nosotros nuestra variable final, que es el cumplido format to fixed 2, el incompleto format, digamos ahí tenemos los porcentajes cumplidos e incompletos. Inner text vacío, nada, esto es bastante sencillo. Esto no le pelota, esto es otra función que yo había sacado, he querido usar para sacar el average, digamos el promedio, pero no es importante, la terminé haciendo yo nomás. Y ahí estaría, digamos, el ejercicio. Nosotros hacemos un... Enviamos, acá tenemos completado 72,73%, incompleto 27,27%. Esto es la cuenta que sacó de los que no llegaron a 14. Así que eso sería el segundo ejercicio. Quería, nada, que lo vean así porque me parece importante que quede bien claro cómo podemos mezclar, ¿no? Eh, los objetos del DOM, podemos recorrerlos como arrays, podemos usar bucles, podemos capturar eventos, capturamos eventos para uno, capturamos eventos para otra cosa. Dentro de los for hacemos un if para comparar cada valor que se esté iterando en ese momento. Vimos estas otras funciones también, estos otros métodos también son importantes, así que no sé si alguien tiene alguna duda ahí. Genial. Y ahora sí, vamos a aprovechar el ratito que nos queda, vamos a empezar a ver otro tipo de estructura de datos. Eh, Otro tipo de estructura de datos. Esto vamos a comentar. Yo esto después lo voy a subir a un GitHub para que puedan tenerlo ahí en la nube. Vamos a agregar el nuevo script para esta clase. Otro JS. Bien, vamos a ver objetos. Ahora, esta es una parte muy importante de JavaScript. Los objetos es simplemente otro tipo de estructura de datos, ¿no? Nosotros vimos strings, arrays, integers, etc.
Esto es algo parecido, digamos, es una estructura de datos un poco más compleja, tiene otras cositas. Hay dos formas de declararlo. Podemos decir new object, esta es una forma de hacerlo, y la otra es con llaves vacías. Esto es como el array. Había una función para crear un array o puedes simplemente poner las llaves. ¿Por qué de esta manera? Acá lo pueden ver, vamos a ver cómo es el objeto en vivo, ¿no? Literalmente. Un objeto se compone así. Tenemos una llave, llaves ¿no? abiertas, y después tenemos ciertas propiedades. Se le conoce a esto, son propiedades. A decir así. 18. Vamos a ver un console log de objeto 2. Bien. Nosotros acá tenemos el objeto y así se visualiza, ¿no? Cuando lo queremos imprimir por consola. Pueden ver que es medio parecido a un array, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros en el objeto tenemos keys. Estos son keys, son literalmente keys. Y después tenemos el value, entre comillas, ¿no? Bueno, esto depende si es, lo ponemos sin comillas porque puede ser un entero, un array inclusive, lo que sea. Bueno, estos son las keys, esto va a ser el nombre de la propiedad y después acá tenemos la propiedad, ¿no? Así se compone un objeto. Nosotros con el objeto también podemos hacer inclusiones, como de la siguiente manera. Nosotros llamamos al objeto 2 y vamos a decir ciudad, vamos a decirle una nueva propiedad. Va a ser igual a Concepción del Uruguay, ¿no? Y ahora hagamos un console log de objeto 2. Ahora vamos a tener, acá pueden verlo más claramente, Ciudad de Concepción, Uruguay, edad 18, last name Acosta, name Gregorio. Así podemos agregar elementos, ¿no? Propiedades con valores a nuestro objeto. Hay otra manera también de hacerlo. Objeto 2, podemos decir con corchetes, vamos a decir ciudad, perdón, provincia, va a ser igual a Entre Ríos. ¿No? Ahora ya veamos qué objeto tenemos ahora. Y efectivamente tenemos también ahora provincia Entre Ríos en este caso, ¿no? Y ciudad. Estas son maneras, ¿no? de mostrar esto, de agregar elementos a un objeto. También podemos hacer otra cosa, podemos llamar a ciertas propiedades de este elemento. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros antes, por ejemplo, con el array podíamos poner los corchetes, ¿no? Y ponerme la posición, el de la posición 2. En este caso, simplemente nosotros ponemos un punto y la propiedad, el nombre de la propiedad que nosotros queremos. En este caso, object.name me va a retornar un Gregorio. O last name va a retornar ahora un Acosta. También nosotros podemos llamarla de esta manera, creo. A ver si me sale. Efectivamente, esta es otra manera también de llamar a la propiedad de un objeto. Este punto se borra. Acosta y Acosta. Estas son dos maneras también de llamar elementos dentro de un objeto. Bien, el objeto también puede tener, se imaginarán, arreglos dentro, ¿no? Un objeto, vamos a declarar un objeto no completamente nuevo. New object. Y esto va a ser un objeto que dentro va a tener arreglos, ¿no? Datos, vamos a decir datos, y va a ser un arreglo
con mis datos. Gregorio, nombre, Acosta y ciudad CDLU. Después tener otro objeto, vamos a decir, perdón, acá esto se separa siempre con una coma, cada propiedad, y después abajo vamos a decir que es el nombre de la empresa, bolsa y la locación, México. Y a ver, hagamos ahora un console log de Union Object. Tenemos acá, miren cómo se visualiza. Esto está muy bueno. Vemos datos, es un array de 3 y trabajo, un array de 2. Nosotros desglosamos, digamos, mostramos qué hay dentro del objeto y acá tenemos. Miren este comportamiento, ¿no? Acá en Prototype uno siempre les tira, digamos, sobre qué objeto estás trabajando, ¿no? Tenemos un objeto, esto es el objeto, el nivel más alto, y después dentro tenemos dos arrays. Dentro de datos, acá tenemos la key datos, tenemos un array común, como dijimos, en la posición 0, 1, 2, en este caso un array que no es asociativo. Y nada, también podemos agregar arrays. Un array puede ser un array de objetos, digamos, esto me parece que no lo vimos, porque no vimos arrays multidimensionales, pero, o sea, un array multidimensional es un array que tiene varios arrays dentro. Nosotros podemos hacer un array de objetos. Es bastante sencillo. Ponemos ahí el objeto y acá ponemos name, por ejemplo, Gregorio, last name, y después separamos por comas, ¿no? Y después otro elemento que sea lo mismo, vamos a decir Federico, last name, ahora veamos cómo tenemos este otro elemento. Acá lo tenemos. Recién vimos esto acá. Esto acá es, lo primero que hicimos es un objeto de arrays, un array que está dentro de un objeto, y acá tenemos un array de objetos, objetos que están dentro de un array. Entonces tenemos un array, prototype array.length.0, length2, perdón. Y después en posición 0 tenemos el primer objeto y en la segunda el segundo. Esta es una manera más común de verla, mucho más común de verla. Así se organizan por lo general datos porque se usa para esto, ¿no? Datos que son repetidos, que necesitan una key como name, last name en un registro de usuarios, por ejemplo, y tenemos varios elementos. Bien, esos son los tipos de objetos que tenemos, cómo podemos declarar, etc. Como los arrays que vimos, en objetos tenemos un montón de métodos, ¿no? Tenemos keys, por ejemplo, este es uno que se usa mucho, para obtener todas las keys de un objeto, ¿no? En este caso, como podrán ver acá, cuando nosotros hacemos un object keys de un array común, ¿no? Que nos va a retornar 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque es un array, así que las posiciones la determina, perdón, las keys la determina la posición, o sea, 0, 1 y 2. Pero acá vemos el ejemplo con un objeto y es diferente, nos retorna 100, 7 y 2, que son las keys, digamos, el valor declarado, ¿no? El key, la que nos separa, digamos, los valores dentro del objeto. Y después, bueno, tenemos un montón de otras propiedades, toString, values, acá también podemos obtener los valores, al revés, obtenemos los valores de todo el objeto. Y demás. Acá también tenemos esta, ¿cómo se dice? Función for_in. Vamos a verla. Vamos a ver, hacer un for var object in object 2.
borrarlo para que no nos confunda. Nosotros tenemos... ya voy. Property. Ahí está. En este caso, nosotros usamos el forin para recorrer, esto es una funcionalidad bastante parecida a los array, ¿no? Usamos el forin para recorrer un objeto, y básicamente, mismo funcionamiento que un array, ¿no? Agarramos y decimos, pasa que esto no se puede usar en array porque, por lo que habíamos hablado, que los arrays no tienen keys y demás, esto es propio de objetos. Entonces, tenemos for variable objeto in object2, eso quiere decir que por cada uno de estos elementos los desglosamos, ¿no? Esto va a ser un bucle, se imaginarán. Cada uno de esos elementos lo depositamos en objeto 2 y después hacemos un console log de objeto 2 en la posición objeto, del aquí objeto, y por eso nos retorna todos los valores, digamos. Esta es una forma sencilla, más común, de desglosar un objeto, digamos. Bien. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay un elemento que se llama, que esto lo vamos a ver más en profundidad en la clase que viene, pero ya hacemos la intro, digamos, que son los JSON. Los JSON son, se traducen literalmente JavaScript Object Notation, que es un formato para compartir información entre aplicaciones, entre backend y frontend, etc. Este es el lenguaje, digamos, si se quiere, porque es un formato de datos, digamos, eh, se usa para esto, justamente para hacer transferencia de datos, para insertar datos en una API, etc. ¿Y en qué formato se usan? Se imaginarán con objetos, básicamente, de esta manera. Por eso es tan importante el JSON. Los JSON también, algo interesante que tienen es que no entienden, o sea, son propios nativos de JavaScript, pero se pueden comunicar con diferentes tipos de lenguaje. O sea, un mismo archivo, un mismo conjunto de datos, ¿no? JSON, puede ser leído con JavaScript o con PHP, por ejemplo, o con Python, o con etcétera. ¿Y cómo se usan? De esta manera, se declaran así como objetos. Eh, Después, bueno, como se imaginarán, es todo lo mismo, para agregar objetos, para agregar elementos, propiedades, etc. Y después acá es donde nosotros hacemos la magia, digamos. Esto lo vamos a ver más en profundidad en la clase que viene. JSON parse y JSON stringify. Estas son las dos funciones que nosotros usamos para justamente comunicarnos entre las diferentes aplicaciones, las APIs, o backend y frontend, como le decía. ¿Por qué? Porque JSON tiene que tiene que ser pasado como un string. Entonces, para eso tenemos la función JSON stringify y JSON parse, que ahora vamos a ver acá. Tenemos el objeto 2, ¿no? Estamos trabajando con ese. Así que vamos a hacer un var string JSON, vamos a decir, ¿no? JSON stringify object 2. Y ahora vamos a hacer un console log de string JSON. Bien, acá pueden verlo, pueden notar, voy a hacer un console log también de todos para que puedan apreciar la diferencia. Y esto vamos a ver. Bien, acá tenemos los dos objetos iguales, pero representados de diferente manera. Este objeto acá es después del JSON Stringify, que como verán es un string, es una cadena de texto, y llanamente, no es más que eso. Y acá sí, tenemos, primero tenemos el console log del objeto solo, digamos, el objeto en sí, como lo creamos acá. Así está, así se ve así, ¿no?
cuando está creado. Acá dice prototype object, podemos navegarlo, etc. Y acá no, solamente tenemos un string. ¿Por qué? Por esto que les digo. En JSON uno solamente puede compartir datos mientras sean string. Entonces uno modifica y ustedes dirán, bueno, pero lo recibimos como un string, ¿cómo lo manipulamos? Entonces, con esta otra función. JSON parse str. Bien. Tenemos el string JSON, ¿no? Que nosotros vimos acá, era esto. Y nosotros queremos hacer algo con eso, queremos modificarlo, pero no, es un string, no podemos hacer por ejemplo, imprimir un solo valor, por ejemplo, o hacer un for-in dentro de ese elemento porque es un string, una cadena de texto. Entonces, nosotros acá hacemos var parse JSON y hacemos un JSON parse string JSON. Y ahora hagamos un console log de parse JSON. Bien, acá básicamente volvemos a tener el objeto como lo declaramos. Lo volvimos a hacer un objeto, digamos, que nosotros podemos, acá ahora sí, podemos hacer un console.log.parse de, por ejemplo, name. Hacemos un console log de parse JSON.name, porque ahora esto ya es un objeto que nosotros podemos navegar, así que si nosotros hacemos un name, me va a poder hacer el Gregorio, ¿no? Acá. Nosotros ahí lo parseamos, entonces ahora vuelve a ser un objeto iterable, manipulable con JavaScript. Pero acá esto igual es importante porque así se envía la información por JSON. Se envía como un string y cuando llega a la aplicación se parsea para poder manipularlo como un objeto y nada, ahí ya lo tenemos como objeto. Entonces, en esencia, uno podría escribir un string, digamos, que sea un objeto, digamos, sí. Si te sabes la sintaxis, puedes escribirlo como un objeto, como un string, y después simplemente lo parseas con JavaScript, etc. Eso queda más para el lado del backend, digamos, cómo se guardan los datos. Y nada, así básicamente concluimos la clase de hoy. Solamente les voy a mostrar... hay una API, Rick and Morty, que nos tira todos los elementos. Acá tenemos. Acá es como así se visualiza, digamos, toda la data que viene de las API. O sea, eso lo vamos a ver después de la clase que viene. Pero las API básicamente son las terminales, digamos, que usa JavaScript para comunicarse con el backend. En el backend están todos los datos, ¿no? Nosotros, esto, para verlo así en grandes rasgos, esto acá que nosotros tenemos es una base de datos que en este caso lo tenemos que en formato JSON, claro. Y nada, nosotros podemos hacer una API con JavaScript para consumir estos datos, ¿no? Consumir todos estos datos, traerlos, en este caso esto es una consulta propia, ¿no? De que cliqué justo en Brad ahí y me tira todos los datos que tenga de él. Acá tiene un ID, un name, un status, está vivo o no, especies. Después te dije origen es un objeto que tiene un name, que después tiene un URL, después tiene otro elemento, otra propiedad que es episodios, pero en este caso es un array, así que nos lleva aquí, por ejemplo, esto acá tenemos un objeto que lleva aquí, y acá en este caso no, porque no pareció necesario. Y nosotros podemos extraer estos datos con JavaScript, los manipulamos, los hacemos string, los hacemos parse, le agregamos cosas con un punto llamamos a, por ejemplo, esta API con Brad y agarramos y este objeto donde lo depositamos hacemos un parse para poder parsearlo y después hacemos un punto name, cambiar el nombre a Mateo, qué sé yo, para cambiar el nombre de esto, ¿no? Después lo hacemos de vuelta un string y lo podemos depositar en otra base de datos, etc. Básicamente, por eso es muy importante, digamos, los objetos y JSON. Básicamente son, no sé si no es la esencia, digamos, pero sin poder consumir APIs, digamos, sin poder conseguir datos, digamos, esa es básicamente la función del frontend, ¿no? Comunicarse con el backend, conseguir datos y pintarlos, ¿no? En el sitio. Así que, digamos, eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenísimo. Buenísimo, Gregorio. Sí. Genial. ¿Ibas a preguntar algo, Cristian?
No, iba a dar las gracias y pues muy interesante todo.